y sin duda denunciando cada uno de estos casos de detenciones irregulares. Y bueno, Santi, cambiamos de información porque nos tienes otro invitado de un tema que también sigue generando preocupación en este caso en Venezuela. Sí, vamos a hablar, Valentina, del tema educativo, de la Ujú. educación, sobre todo de los primeros años que tiene que ver con primaria y bachillerato antes de ir a la universidad. No sé si recuerdas que hace un par de semanas hablábamos de un Sí. estudio de la Universidad Católica Andrés Bello que hablaba de las deficiencias que había en temas educativos. Bueno, hoy la alerta lo hace Antonio Ecarri, que es nuestro siguiente invitado, presidente del movimiento político y social Alianza por el Lápiz. Él además es político, pero vamos a hablar con él más como activista social que como político en este momento. Y tiene que ver con un llamado que él hace, una rueda de prensa que acaba de terminar hace poco aquí en Caracas, que tiene que ver con un apagón pedagógico, así lo llama él, un apagón pedagógico. Vamos a ver de qué se trata. Antonio, buenas tardes, bienvenido a Venezuela al Día, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿No me escuchas? No nos escucha Antonio No allí. escucho. No, Ahora sí, lo ahora sí vemos, me pero no escuchas. nos Ya te escucha. escuchamos nosotros a ti. Ahora sí, Ujú. Ahora sí, ahora ¿qué sí tal, los Antonio? escucho. Bien, bienvenido a Venezuela al Día. Nada, comentaba que tú acabas de hacer una rueda de prensa aquí en Caracas y hablabas de un apagón pedagógico y dabas una cifra sobre el tema de la educación en Venezuela. ¿Qué significa un apagón pedagógico y qué es lo que está ocurriendo con la educación acá en Venezuela? Buenas tardes. Bueno, ya muy buenas tardes para todos. Primero quiero expresar mi solidaridad con la desaparición de Eduardo Torres. Esto es unas cosas que no deberían estar ocurriendo en Venezuela, y más aún en medio de la penosa situación social que les voy a describir ahora. El problema venezolano cada vez se vuelve más complejo y eso tiene una gravedad extrema. El tema fundamental ahorita es que tanto la Universidad Católica Andrés Bello como la Universidad Central de Venezuela han dado informes que de manera separada y de manera aislada no se entienden, pero cuando tú los sistematizas, pues ocurren cosas terribles. Por ejemplo, 92% de los muchachos que están en quinto año de bachillerato no están reprobados en comprensión lectora. Eso es gravísimo para un país, gravísimo. Y es decir, que te podrás imaginar que esa cifra, pues, significa un atentado gravísimo a la estabilidad, a la seguridad de un país. Eso significa que tus niños no están comprendiendo. Eso significa que estás frente a una emergencia prácticamente emocional, que estás frente a una tragedia educativa nacional. Como ustedes saben, tengo más de 20 años haciéndole seguimiento a esta deplorable situación del sistema educativo venezolano, pero hoy me estoy encontrando con unas cifras que están peor que nunca y que tiene que llamarnos a la reflexión. También encontramos números, por ejemplo, donde más del el 82-83% de los niños que están en segundo año de bachillerato tienen reprobadas matemáticas. Eso es gravísimo. Eso quiere decir que son niños que no van a saber comprender, que no te van a saber analizar un presupuesto, que no te van a saber ni siquiera montar un emprendimiento. Estás comprometiendo hasta la seguridad y defensa de un país. Pero el apagón pedagógico al que me refiero es a unas cifras que aún son más graves todavía, que es que cayó en un 88% el ingreso de nuevos estudiantes a las escuelas de educación de Venezuela. Es decir, que nos estamos quedando sin maestros en Venezuela. Esto es una situación gravísima. Eso nos tiene que llevar a la reflexión a todos, porque esos son los vagones de la violencia en Venezuela. Sí. Ese tren que todo el mundo habla, bueno, tiene que ver precisamente con esto, con la decadencia y el caos del sistema educativo venezolano. Sí, Antonio, nos explicabas, digamos, estos puntos muy graves del tema de comprensión de lectora, también de las operaciones matemáticas básicas, de la falta de docentes, pero nos dices, llevas 20 años, más de 20 años evaluando esta situación y estas son las peores cifras o la peor situación que se está complicando. ¿Qué llevó a esto? Es decir, ¿cuáles son los principales factores que hacen que hoy no se mejore y por el contrario las cifras estén peores y las estadísticas estén peores? Bueno, la primera es la condición del docente venezolano. Esto es un tema multifactorial, ¿no? Evidentemente, el primero es que el maestro venezolano es el maestro peor pagado de América Latina. Segundo, el que está en las peores condiciones de trabajo. Tercero, el déficit que hay en la infraestructura escolar venezolana. Hacen falta construir por lo menos 5.000 escuelas en Venezuela.
también tienes además el ausentismo escolar, y el ausentismo escolar también tiene que ver con que hubo horarios mosaicos en Venezuela, con que no hay un programa de alimentación escolar, que los he pedido, pero por distintas vías, y no hay manera que el gobierno asuma esta responsabilidad tan grande y tan importante. Pero fíjate que estas cifras te estoy dando son gravísimas, porque estas cifras no solamente son de la educación pública oficial, sino también corresponde a la educación privada. Son más de 11.000 pruebas que fueron realizadas por la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, y te traen estos resultados. Pero estos resultados son consecuencia de que de una crisis, de un tsunami que comenzó ya hace muchos años, cuando la educación venezolana se convirtió simplemente en una fábrica de militantes políticos. Entonces, cuando tú tienes que el objetivo de la educación es el adoctrinamiento político, y no es superar ni alcanzar a los científicos, sino mejorar la condición y la seguridad del Estado, pues por supuesto estamos en un riesgo tremendo. Es la República lo que hoy está en riesgo. Entonces, si nos hacen falta, imagínate, nosotros estimamos que hoy hay más de 6 millones de niños venezolanos que no están siendo atendidos regularmente en la escuela venezolana, entre niños que están excluidos y niños que, estando inscritos, tampoco van a la escuela venezolana. Eso es gravísimo, pero además tenemos déficit de docentes, además no hay programa de alimentación. Eso tiene además unas consecuencias gravísimas desde el punto de vista emocional, que es importante. El tema emocional es gravísimo. Esto se está afectando al niño venezolano, pero todo esto también se comprueba con estudios que realiza la Universidad Central de Venezuela, el doctorado en educación, que hace un estudio sobre los nuevos ingresos en las escuelas de ciencias de la Universidad Central de Venezuela. 6 de cada 10 estudiantes que entran a las escuelas de ciencias de la Universidad Central de Venezuela reprueban todas las materias en el primer semestre. Eso es gravísimo. Es decir, estamos frente a una situación que tiene que llamarnos la atención a unos, a otros y a todo el mundo. Pero el primero que tiene que llamar la atención es al primer responsable de esto, que es a Maduro. Tanto que está empeñado en mantenerse en el poder, pues gobierne. Pues lo primero que tiene que hacer es declarar una emergencia educativa ya. Esto no tiene que esperar, no es que hay que esperar que venga fulano, que es que venga sultano, que bajen unos marines. No, 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 no. Esto es inmediato. Se requiere un plan de emergencia educativa. Nosotros estamos proponiendo 5 ejes de acción para actuar de manera inmediata sobre el sistema educativo venezolano. Pero es que el daño es un daño estructural. Esto es un daño que nos va a conducir a una situación de violencia, incluso a poner en jaque a la República misma. O sea, esta es una situación sumamente delicada. Nunca Venezuela había estado en una situación social tan delicada como lo que están pasando los educadores venezolanos y los niños venezolanos, quienes están pagando las consecuencias de todo este conflicto que se ha extendido durante 25 largos años. Sí, Antonio, te quería preguntar, acabas de decir una frase que me impactó un poco, fábrica de militantes políticos. ¿Qué quiere decir esto cuando te refieres a esto? ¿Qué ocurre en las aulas venezolanas? Bueno, eso viene desde hace muchos años, cuando a través de las resoluciones del ministerio, las reformas curriculares, siempre intentaron meter el tema político y la falta de calidad en la educación venezolana. Yo no tengo dudas en reconocer que hubo elementos a través de las misiones educativas donde hubo adultos que les dieron la posibilidad de educarse. Pero todo eso fracasó, todo eso ya pasó, el sistema formal de educación en Venezuela siempre ha estado comprometido, porque la intención del Estado no ha sido formar a ciudadanos, no ha sido formar ciudadanos críticos, no ha sido formar ciudadanos para la libertad, no ha sido formar ciudadanos para que sean científicos, para que sean matemáticos, para formar a los ingenieros petroleros que requerimos, ni siquiera para formar a los militares. Fíjate, lo que estamos viendo hoy, cuando vemos estas cifras del 92.85% de niños que reprueban totalmente el tema de la comprensión lectora, tú te puedes imaginar qué es lo que está pasando en la Universidad Militar Venezolana, en la Universidad Militar
bolivariana. Es decir, es una situación gravísima, porque estos son los niños que están entrando, ojo, y estamos hablando de educación pública oficial y de educación pública privada. Yo creo que además en este momento Maduro debe decretar una emergencia educativa en Venezuela y tenemos que inmediatamente hacer un diagnóstico a fondo de la situación real en que están los niños venezolanos. Porque si un niño no te está manejando las habilidades matemáticas básicas, si un niño no te está comprendiendo y no tiene habilidad verbal tampoco, bueno, pero ¿qué estamos haciendo con el país? ¿Qué va a ser del futuro de Venezuela? Más allá de las discusiones políticas. O sea, esto es un problema que va más allá del tema político. Esto es un tema que va a un tema de Estado, de nación, de república, de sentir realmente lo que tiene que ver con Venezuela hoy. Creo que nunca habíamos estado en una situación tan crítica como la que estamos viendo hoy. Eso hace que la tasa de expulsión del sistema educativo, porque yo no la llamo deserción desde hace muchos años, porque cuando un niño venezolano, cuando se habla de deserción del sistema, es porque el niño se va porque tiene condiciones, porque decide irse. Pero aquí es que no es que el niño decide irse, es que las condiciones están haciendo que el niño se vaya de la educación. Cuando tú tienes las escuelas en mal estado, a pesar de las que las Bricomil han hecho esfuerzos, es verdad, y han hecho tratar de reparar escuelas, pero es un esfuerzo mínimo frente al tamaño problema que tenemos. Cuando tenemos esta emergencia en las principales escuelas de educación de Venezuela, estos índices que estamos viendo de caída en la formación de los docentes venezolanos, estamos hablando del 90%, estamos hablando de que 9 de cada 10 estudiantes que ingresaban en el año 2008 a estudiar educación ahora no lo hacen. Eso es gravísimo. ¿Y de dónde vamos a sacar los docentes y dónde vamos a sacar los maestros en Venezuela? Entonces, todo esto que es una carrera hacia el crimen, esto es una carrera hacia la violencia, eso es hacia la inviabilidad de Venezuela como país. Sí, justo eso te quería preguntar. Mencionas que, digamos, el gobierno es el que debe tomar precisamente cartas en el asunto y, más allá del tema político, empezar a decretar esta emergencia y tomar las medidas más urgentes antes de que el tiempo siga jugando en contra, pero no hay mucho interés, o pareciera no haber mucho interés, al menos en el corto plazo. ¿Qué les queda a los padres de familia o a los acudientes de estos menores, de estos niños, para tratar de sacarlos adelante pese a, digamos, a este desbalance que hay en materia de competencias y en falta también de garantías de una educación de calidad? ¿Hay alguna opción para los padres de familia en este caso? Bueno, yo quiero llamar la atención precisamente incluso al presidente Petro y quiero buscar la atención del Estado colombiano y de nuestros países vecinos, porque este caos del sistema educativo venezolano se va a reflejar en migración, se va a reflejar también en problemas de violencia, en problemas muy graves que van a tener también nuestros vecinos. Yo creo mucho en la integración latinoamericana para poder rescatar el sistema educativo latinoamericano, porque el sistema educativo latinoamericano es hoy uno de los peores valorados por la prueba PISA de la OCDE. Es decir, tenemos unos números nefastos, porque además estamos entrando al siglo XXI, donde tienes problemas con un mal manejo, porque los docentes no están preparados en América Latina para manejar el tema de la inteligencia artificial, para manejar el tema del uso de las pantallas en las escuelas. Es decir, tú tienes una cantidad de problemas estructurales que tenemos que atender como sociedad ya, porque es que no se trata solamente de los problemas del siglo XX. En Venezuela tenemos los problemas del siglo XX más los estos del siglo XXI. Entonces esto se vuelve un cóctel diabólico que hay que resolverlo de alguna manera. Y yo creo que son a través de las instancias de integración. Yo creo siento que el gobierno venezolano, por supuesto, no tiene ningún interés en esto. Creo que la sociedad venezolana tiene que dar un vuelco para poner a la educación como su primer punto de agenda. Yo creo que la primera tarea es crear conciencia y eso es lo que yo quiero hacer y les agradezco mucho esta entrevista. Es para crear conciencia en los hogares venezolanos que están aquí y los que están fuera. Es crear conciencia sobre la gravedad de la situación educativa venezolana, porque eso va a comprometer el desarrollo económico, eso va a comprometer el desarrollo social, la seguridad y defensa del país. Es decir, esta situación hace que hoy este punto de viabilidad de Venezuela amerite un gran pacto de Estado entre todos los sectores que hacemos vida en Venezuela o fuera de ella, porque esto es un tema que nos debe importar a todos. Es decir, deberíamos poner este tema como primer punto en la agenda política venezolana y en la agenda de discusión de América Latina,
que es la grave crisis de la educación venezolana. Esto tiene que ser agenda también binacional con Colombia y es parte de una agenda que tiene que ser con el resto de América Latina. Es muy grave lo que está ocurriendo en Venezuela y esto no solamente es para que esto ya no, la gravedad es tal que escapa incluso hasta el propio Maduro. Va mucho más allá del propio Maduro y de la incapacidad que tiene para resolver los problemas educativos de Venezuela. Sí, Antonio, sin ánimo de politizar la entrevista ni de restarle importancia a los números, tú eres candidato al Parlamento el próximo 25 de mayo y podrías llegar allí al Parlamento pues como un curul allí, como una voz allí en el Parlamento, no del chavismo, sino de la oposición. ¿Es posible desde el Parlamento lograr algo en este tema educativo? ¿Qué tanto se puede hacer desde el Parlamento que probablemente el chavismo nuevamente, pues la mayoría de los curules allí? Bueno, esta sería la primera vez que el lápiz va al Parlamento Nacional y evidentemente creo que es mejor estar allí que no estarlo. Es decir, creo que es mejor tener una voz a favor de esta gravísima crisis porque yo me siento ciertamente frustrado después de tantos años luchando por la educación venezolana, denunciando mira, la primera, tengo acá a la mano la carta que le escribí en el año 2014 al entonces nuncio apostólico Aldo Giordano para que los procesos de diálogo en Venezuela se incorporara el tema de la educación. Y en la asamblea del 2015 no hubo tampoco interés en el tema de la crisis educativa venezolana. Esto es un tsunami que lleva tiempo, pero que ahora nos está estallando a todos en la cara, que cada vez se hace mucho más grave y por eso se hace necesario que en la Asamblea Nacional este tema sea fundamental. Pero más allá del tema de la Asamblea Nacional, tiene que haber una conciencia nacional alrededor de la educación. Tiene que haber un gran consenso nacional sobre temas que tienen que unirnos a los venezolanos de alguna manera. Yo no quiero ser utópico. Yo estoy consciente de la gravísima crisis política, de la gravísima crisis democrática que tiene Venezuela hoy. Pero es que hay temas que deben superar el conflicto y ponerlos encima y ponerlos en la agenda, porque es que son los niños venezolanos los que están sufriendo. Y es la sociedad de pasado mañana, la que va a sufrir de manera inmediata estos terribles daños. Porque fíjate, un niño que no se alimenta a tiempo es un niño que lo estamos condenando incluso en su capacidad y su desarrollo cognitivo. Entonces yo no puedo esperar que haya un cambio político que todos buscamos, porque yo quiero un cambio político, yo quiero que Maduro se vaya y se vaya ya, pero necesito cuanto antes pisar tierra y saber que hay unos elementos sociales en Venezuela de los que debemos ocuparnos de manera inmediata. Tú hablas de que hay temas que ciertamente deben estar por encima de la agenda política. ¿Has intentado tú o el lápiz contactar a otros factores opositores? No le coloco nombre, pero bueno, tú sabes muy bien quiénes son. Unos que han llamado a votar, que están presentes allí, otros que llaman a la abstención, otros que ya están en el Parlamento e intentan repetir nuevamente. ¿Has intentado contactar con algunos de ellos para que haya alguna agenda de consenso quizás de cara a ese Parlamento 2026? Fíjate, el lápiz ha sido independiente siempre porque yo no he encontrado, por supuesto en el PSUV nunca, y tampoco he encontrado en los factores tradicionales de la oposición interés en el tema educativo. Yo te digo que en estas muchas veces me he sentido solo en esta lucha. Y el lápiz se forma precisamente y se crea como movimiento independiente porque nosotros tenemos como prioridad este tema. Nosotros queremos que el maestro sea el gran protagonista y el que reconstruya la base de reconstrucción del sistema democrático en Venezuela, que sabemos todos los problemas que tiene. Es decir, sabemos que en Venezuela hay un déficit democrático, sabemos que la democracia está en jaque en Venezuela. Ahora, ¿cómo la reconstruimos? Yo creo que es a través de la educación. Ahora, evidentemente siempre tengo contacto y siempre he tenido contacto a lo largo de todos estos años con todos los factores políticos y yo en eso no me detengo. Por la educación yo puedo hablar con quien sea. Si es con personas que he compartido y que he tenido amistad toda mi vida, pues muchas veces denuncié temas que tenían que ver con reforma curricular al lado de María Corina Machado en su momento. También lo hice al lado de Capriles. Lo hice al lado de Leopoldo López, lo hice al lado de Ledesma, lo hice al lado de muchísimos actores políticos que hoy pueden estar a favor del voto o fuera del tema del voto en Venezuela.
¿Me escuchas? Sí. Sí, 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 te escuchamos perfectamente. sí, digamos antes de Uy, cerrar y queríamos hacerte una pregunta final, Santi, y que tiene que ver precisamente porque mencionabas varias aristas en esta situación educativa y tiene que ver como los salarios hoy de los docentes. Hoy, ¿nos está escuchando? Creo que no nos escuchas, Antonio. Creo que no, perdimos ahí el retorno, Antonio. Ya era, digamos, la pregunta para despedirlo, porque uno de los temas, Santi, que menciona, digamos, nuestro invitado y que tiene que ver con esa parte de la gravedad de la situación educativa es la falta no solo de docentes y los pocos que están trabajando pues no tienen garantías suficientes para dedicarse plenamente a un trabajo en educativo, en la docencia y acompañar a estos estudiantes, pues porque sus pagos son muy bajos y no tienen todas las condiciones necesarias para, digamos, sobrevivir en medio de esta crisis educativa. Sí, no, la última pregunta que le quería hacer era sobre el tema de los salarios. Él decía que el educador venezolano es el peor pagado del continente. Y nada, quería preguntarle, creo que ya lo tenemos allí. ¿Nos escuchas, Sí. Antonio? sí, perfectamente, ahora sí los escucho. Sí, te quería preguntar justamente al final, tú decías que el educador venezolano era el peor pagado de Latinoamérica. ¿De cuánto estamos hablando que recibe un maestro de escuela, un profesor hoy día acá en Venezuela? Bueno, fíjate, si es por salario, $23 mensuales. Y con los bonos y bonos de guerra y etcétera, llega difícilmente a $93. Eso es uno de los salarios, el peor salario en América Latina desde el punto de vista de docencia. Es decir, un docente hoy en Venezuela no tiene ningún tipo de estímulo. O sea, yo creo que los docentes que están yendo a clases son unos héroes en Venezuela, porque muchos de ellos conozco que financian su ida a clase, es decir, que tienen un emprendimiento y que con ese emprendimiento van a clase, es decir, con lo que generan de dinero para ese emprendimiento. Entonces, la verdad es que la situación del educador venezolano es muy crítica. No tiene ningún tipo de seguridad social. La semana pasada murió una maestra muy amiga y muy querida, que era coordinadora de un liceo rural en Tinaquillo, en Estado Cojedes, y lamentablemente ella no tuvo ni siquiera cómo hacerse una tomografía luego que le dio un ACV y era una mujer muy joven. Es decir, que es una situación muy grave la que está pasando el maestro venezolano. Entonces, por supuesto, nadie quiere estudiar educación en Venezuela porque el maestro es el profesional peor tratado de Venezuela. Y es que nadie le da, ni un lado ni otro le ha dado la importancia que tiene el educador venezolano. No se la dio la Asamblea del 2015, que tuvieron unas grandes oportunidades allí de hacerlo, y por supuesto la del 2020, menos que menos. Y por supuesto que los que son unas focas que aplauden allí al gobierno. Pero nosotros lo que hoy creemos es que esta situación tan terrible del maestro venezolano, yo le estoy exigiendo a Nicolás Maduro que duplique el sueldo de los maestros venezolanos ya. Es decir, necesitamos que eso ocurra de inmediato. Esto no podemos diferirlo. ¿Por qué? Porque la situación del docente hay que parar nada más la fuga de docentes, porque es que todos los días se van docentes de las escuelas venezolanas porque no pueden aguantar la presión que es dar clases en Venezuela. Situación de todo tipo, porque además hay amenazas de la burocracia del Ministerio de Educación, un modelo educativo centralizado, obsoleto, con unos contenidos del año del siglo XX, absolutamente descontextualizado. Es decir, que la situación del maestro venezolano no es que es la peor de América Latina, es que es la peor tratada de América Latina de lejos. Sin duda, digamos, como lo decías, Antonio, una arista muy complicada de todo el gran problema que se tiene en el sistema educativo en Venezuela y esperamos seguir haciendo eco y sobre todo llamando la atención para que se tomen medidas lo más pronto posible. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Venezuela el Día y seguro estaremos en contacto nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad y se los agradezco mucho que nos ayuden a que la educación sea el primer punto de la agenda de esta agenda de salvación nacional que debemos construir entre todos los venezolanos. Claro que sí.